Veces te fallé, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levantó, me basta tu amor, Dios eterno. Tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable y sin final. Señor, tu voluntad permanecerá. En ti me quiero perder en adoración, Dios eterno. Tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable y sin final. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios. Justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi quiero perder en adoración, Dios eterno. Tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable y sin final. De mi corazón te doy el control, consume todo mi justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior, Dios eterno. Tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable y sin final. El clamor de mi ser es contigo. Desde mi interior mi alma de mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios. Justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior.
Finalmente salimos grabados, no pudimos resolver el problema de internet, te pedimos disculpas, pero también sabemos que Dios está bendiciéndonos y que la palabra de Dios tiene que salir y va a salir en esta noche un poquito más tarde. El tema específicamente que me toca a mí, lo decía anteriormente, medio entrecortado, tiene que ver con la libertad, como pensar en la parte del ADN de Dios. La serie que estamos viendo tiene que ver con el ADN de Dios. A mí me toca casi llegando al final. Un tema que resulta paradojal. La verdad que resulta paradojal, porque en el medio de todo lo que estamos viviendo, nuevamente confinados, a mí me toca hablar de la libertad. En un momento de la semana pasada digo, Señor, venía pensando en otra cosa, venía hablando y me cambiaste todo en la mitad de la semana. Digo, ¿qué esto es una broma? Arranco a hablar de la libertad en el momento mismo en el que estamos confinados. Parecía un chiste, pero no. Estudiándolo de la manera en la que el Señor me mostraba esta semana, empecé a sentir que el Señor tenía un propósito con esto, que en realidad, lejos de ser un chiste, era una respuesta que iba a ser como una luz en el medio de toda la oscuridad que estamos viviendo, que podemos estar sintiendo, que Él está con nosotros. Él está con nosotros. Así que dije, bueno, vamos a cambiar nuestra forma de verlo. Y me puse a pensar en dos historias que siempre me han como sorprendido por lo diferente y a la vez por lo parecidas. Misma situación, si querés, pero muy distinta perspectiva y forma de tomarlo, que tiene que ver con el tema de la libertad. Primero te voy a hablar de un pueblo que estuvo 430 años cautivo, esclavizado. Es el pueblo de Israel, que estuvo esclavo del pueblo egipcio por 430 años. Yo no me imaginé que era tanto, la verdad. Y después te voy a hablar de otra historia maravillosa, de personas que estuvieron en una situación de extrema crisis, me imagino preguntas, aislamiento también, y sin embargo vivieron la libertad de otra manera. Siempre me gusta indagar acerca de lo que puede haber llevado a un lugar, a una persona, en este caso va a ser a un pueblo. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo fue que el pueblo de Israel estuvo 430 años cautivo? ¿Cómo fue que llegó a estar ahí? Vamos a tratar de ir rápido hacia el final de la historia, cuando fue liberado. No te olvides que el tema que nos convoca es la libertad. Pero ¿cómo fue que llegaron a perderla? Y entonces me puse a estudiar y a mirar qué había pasado antes, cómo fue que llegaron a Egipto. Y así nosotros vamos a llegar a una historia en la que, bueno, decimos el pueblo de Israel, pero en realidad el pueblo de Israel era la familia. Eran 12 tribus, eran un montón de personas, pero era una familia como cualquier otra, con más problemas, tal vez por tener muchísimas más personas. Entonces, ¿qué les pasó? Bueno, llegaron a ser esclavos por una sucesión de errores, pero uno es clave. Esto lo sabemos todos nosotros desde que somos chiquititos. Cuando vos tenés que armar el equipo, más vale que tengas lo esencial, que tengas los jugadores que meten los goles, los que tapan los fulminazos de los otros, ¿no? El arquero, que tengas todo lo que tiene que tener, pero no puedes perder el que hace el gol. Bueno, el pueblo de Israel, uno de los errores que cometió el pueblo de Israel, vuelvo a decirte, la familia Israel, el error más grande que cometió es perder al jugador más importante. Resulta que había problemas entre los hermanos mayores, hermanos de medio, hermanos menores, enfrentados. Uno por una cosa, los otros por la otra, pero fundamentalmente todos contra uno de los más chicos, José. Su hermano José era de esos que sobresalen. Para colmo, había empezado a sentir o a decir, él decía que podía interpretar sueños. No le creían, era un chiquito. Más bronca le daba lo que él iba interpretando. Para el papá, encima era muy especial, entonces generaba cierta envidia, ¿viste? ¿Qué tiene este tan especial que nosotros no? Entonces un buen día decidieron deshacerse de él. Luego de una interpretación de un sueño que, bueno, podríamos llegar a convenir que fue medio inoportuno el momento en el que se le ocurre a José hacer la interpretación de aquel sueño. Pero eso lleva a que los hermanos intenten matarlo, después no lo matan, pero lo venden. Y lo venden a mercaderes egipcios. Así es como José llega a Egipto. Él sigue interpretando sueños y por esta habilidad, don de Dios que él tenía, es que llega a conocer al faraón. Resulta que el faraón,
de su momento, había tenido un sueño que nadie podía interpretar. Y una de las cosas que él sabía hacer muy bien era esto. Así que lo invitaron a ir hasta donde estaba el faraón y él logra interpretar aquel sueño. El sueño hablaba de 7 años, luego lo iba a interpretar, pues iba a ver, él había soñado con 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas. Entonces, José interpreta que lo que iba a venir adelante, que les estaban mostrando qué pasaría, que vendrían 14 años especiales, 7, donde iba a haber mucha abundancia, y 7, donde iba a haber mucha escasez. Entonces, la solución de José, que además de tener la capacidad para interpretar los sueños, tenía la capacidad de administrar, fue decir, bueno, en los 7 primeros años, que serán los de abundancia, nosotros vamos a juntar, pero vamos a juntar no solo para tener nosotros, sino también para poder vender. Entonces así se fue haciendo famoso con el mismo faraón, porque administró perfecto. Entonces la gente que se iba quedando, cuando empezaron a llegar los años de escasez, se fueron quedando sin suministros, ¿qué hizo? Y se los podía proveer, se los podía vender. Inclusive algunos venían a pedirle. Ese fue el jugador que cambió la historia. Porque como yo te dije, José tenía esta habilidad, tenía este don, pero sus hermanos, el pueblo de Israel, perdió al jugador. Y tuvo un error, un pequeño error, y la historia sigue. En toda su necesidad, los israelitas ya eran más, y la necesidad aún mayor, y deciden ir hasta Egipto a pedir que por favor les dieran, o les vendieran, o para poder comer. No tenían nada, fueron a robar. Imagínate la sorpresa cuando llegan los hermanos de José y se lo encuentran. Bueno, no voy a entrar en toda esa situación, léelo, es una historia fascinante, pero lo que yo quiero decirte en este momento es que así fue como terminaron esclavos. El pueblo de Israel perdió porque hizo lo que hizo muy mal con José, a su mejor jugador, que te cuento, la diferencia es simple. Se hubieran enterado los israelitas y no los egipcios. Lo que le pasó a los israelitas que en los años de abundancia, ellos no juntaron, ellos no sabían lo que iba a pasar, pero mirá si hubieran tenido a José, si hubiera podido ser distinta la historia. Entonces, la gran necesidad los lleva a pedir de una manera, a tener que llegar a rogar, ¿no? Eso es una situación. Entonces vos te das cuenta cómo fue que fueron llegando a esta situación. No inmediatamente, porque, bueno, José logra perdonarlos, y todo lo que el faraón tenía de favor con él, por todo lo que él era, les llegaba a ellos también. Entonces fueron años donde fueron bien recibidos, bien tratados, les dieron lo que necesitaban, ¿sí? Estos fueron buenos años para los israelitas, pero ninguna persona es eterna. José en algún momento iba a morir. Es más, vivió bastante, 101 años, vio 3 generaciones completas de su descendencia, pero él en algún momento iba a morir. Y ahí yo pensaba, este fue otro segundo error. Porque cuando vos vas viendo que la cosa va avanzando, que José se está poniendo grande, y los más grandes ya no tienen que haber estado, la Biblia dice en Éxodo que todos fueron, esa generación fue desapareciendo, era el momento de pegar la vuelta, todavía tenían un cómo. El tema cuál fue, que ellos se quedaron en ese lugar. Si lees Éxodo 1, vas a ver, como te digo, José muere, el faraón muere, y toda esa generación termina su vida y todo cambia, y viene un nuevo rey a Egipto. Y este nuevo rey no tiene la menor idea quién es José, no tiene la menor idea qué hace este pueblo acá. Saben que no son los egipcios y encima se da cuenta que han crecido muchísimo. Entonces, como ellos se dedicaban a las tareas duras, a la mano de obra en Egipto, los empiezan a hostigar, porque el miedo a que ellos, cuando se dieran cuenta que eran mucho más, que estaban creciendo un montón, que tenían toda esa capacidad, los tipos hacían casi toda la movida de laburo duro en el lugar, muy probablemente se rebelaran y se generara una guerra, y probablemente no estuvieran los egipcios a la altura porque no eran la misma cantidad. Entonces empezaron a generar un montón de formas de hostigarlos. No tengo tiempo en este momento para leerlo, pero fueron realmente torturas muy molestas y algunas tremendamente desgarradoras. Una de las ideas que se le ocurre a este rey es exterminarlos. ¿Cómo lo iba a hacer? Sin que nadie se diera cuenta. Bueno, ingeniosamente se le ocurre la idea de
que tiraron al río a los hijos varones de los judíos. A las mujeres les podían dejar, pero a los hijos no, para que no se fueran haciendo más. Todas estas cosas fueron pasando, como te digo, y el pueblo de Israel pasa 430 años en este hostigamiento. Luego de todas estas decisiones de aquel rey, Moisés, el que iba a ser el gran libertador del pueblo de Israel, nace varón, la madre lo guarda, lo pone en el río, pero en una cunita totalmente impermeabilizada, como para que no le pase nada y como para que también sabiendo hacia dónde iba a ir, este chiquito llega a ser visto por la princesa, la hija del rey de Egipto, quien lo adopta. Así que tenés ahora a un segundo protagonista de las historias que te estoy contando, que se cría en el mundo de los egipcios. José ya era más grande, aquel, ¿no? El José que te conté hace un rato. Pero igual su vida y su formación terminaron siendo las egipcias. Ahora Moisés también. Pasan un montón de cosas. Moisés comete un grave error. Él, por defender a uno de su pueblo, él sabía que no era egipcio, lo asesina, hace justicia por mano propia y él mismo se exilia, ¿no? Porque cree que se van a dar cuenta de todo lo que había hecho. Se va al desierto y allí conoce a la mujer de su vida, empieza a trabajar en el campo. Lo único que hace es la vida normal de una persona cuando en un momento loco de su vida, Dios, a través de una zarza que ardía y no se quemaba, lo llama. Y no te voy a contar detalles, porque para eso tenés que ir los miércoles o tenés que asistir virtualmente a los miércoles de madurez, porque estamos viendo lo que significó para Moisés aquel llamado. No vamos a entrar en ese lugar, solamente quiero contarte cómo se fue gestando la esclavitud en un pueblo que era elegido por Dios, cómo fue que fue cayendo en este lugar y qué fue pasando. Pasaron cosas tremendas hasta que Moisés se decide a ir, finalmente lo hace. Primero tenía que convencer a dos, uno al faraón que los deje ir y otro a los israelitas, convencer de que él era la persona que Dios había puesto para esta tarea. Así que le tocan años dificilísimos. Finalmente llega al faraón, habla con el faraón, empieza a decir todo lo que ellos necesitaban retirarse, que era un pueblo ya que podía irse y bueno. Llegaron 10 plagas, las 10 plagas afectaron a los egipcios cada vez que iban a decir que sí, que los dejaban ir, el Señor intervenía, Dios intervenía y el faraón cambiaba de opinión y no los dejaba ir. Hasta que finalmente ellos salen, se van. Yo creo que casi que los echaron. Si vos lo ves, Dios pone en el corazón de faraón que fuera de esta manera y hasta le dieron sus joyas. Ellos terminan yéndose. Y así fue como el pueblo de Israel empieza algo que creía que terminaba, en realidad era algo que acababa de comenzar. Empieza su salir de Egipto para llegar a la tierra prometida. Es fascinante ver cómo este pueblo logra por lo pronto salir de Egipto, porque lo que vamos a charlar es que podés haber salido del lugar de tu mal o de la opresión, del abuso, podés haber salido de ese lugar que te hace mal, pero no por eso vivir en libertad. Entre otras cosas, ellos cuando salen, no salen solo israelitas, también se fueron algunos egipcios con ellos, que dicen gentuza egipcio, porque no tenía, capaz que no eran de los más top de ahí de Egipto, sino de los otros, y estos se fueron viendo que podían, porque ellos también eran oprimidos, ¿no? Entonces también está todo esto entremezclado en aquel pueblo del desierto. Es muy gracioso, quiero que leamos, vamos a ir a Éxodo 14. Éxodo 14, el versículo 10, si no me equivoco, dice, ellos ya salieron, estaban de un desierto, iban al otro, y dice, mientras el faraón se acercaba, porque mirá lo que ocurre en este lugar. El faraón, luego de dejarlos ir, es como que se despierta el tipo y se da cuenta que la mano de obra barata se había ido. Y ahora ¿quiénes van a hacer los ladrillos? Y ahora ¿quiénes van a limpiar las casas? ¿Quiénes serán los que hagan las tareas duras? No, tenemos que ir a buscarlos. Arma su ejército con lo mejor que tenía de armas, armaduras, luchadores, no sé, gladiadores, todos los que se van como
atrás a buscarlos, salen hacia donde ellos habían escapado, ¿no? Y dice, mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor y le dijeron a Moisés. Yo cuando leí clamaron al Señor digo, mirá qué copado. Ya estamos hablando de 430 años de una mezcolanza de cultura, pero ellos se acordaron y clamaron al Señor y le dijeron a Moisés. Yo dije acá, esto hay un clamor, un reconocimiento de la soberanía de Dios. ¿Por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos, déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Esa fue la buena onda, si querés, o el espíritu con el que tenía que lidiar Moisés. Él también pensó que cuando habían dejado aquel lugar había terminado, ya había terminado su obra, ¿no? La verdad, no venía siendo fácil, esto era solo el comienzo. Y le dice, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Ya vamos viendo una característica de este pueblo, un pueblo que tenía sus cosas, empezaban las quejas. Y en este momento ocurre lo que nosotros ya hemos visto en todas las películas o series. Se abre el Mar Rojo, el pueblo de Israel pasa en seco, cuando pasa los egipcios se cierran las aguas y ellos mueren. Por eso les dice, a ellos nunca más los van a ver. Entonces de ahí viene esa cosa que tiene este pueblo, ¿no? Un cántico de liberación donde ellos relatan todo lo que vivieron porque fue increíble. Vamos al versículo 24 del capítulo 15. Dice, viajaron por otro desierto durante 3 días sin encontrar agua. Cuando llegaron al oasis de Mara, no pudieron beber el agua porque era demasiado amarga, ¿viste? Porque, bueno, cuando te aparecen las pruebas, ¿viste? Tenés sed, te aparece un lugar donde hay agua y el agua tiene agua amarga. Bueno, sigue, por eso llamaron Mara al lugar porque significa amarga. Entonces la gente se quejó y se puso en contra de Moisés. Ya venía siendo folclore, ¿eh? ¿Qué vamos a beber?, reclamaron. ¿Qué vamos a beber?, ¿no? La queja. ¿Y ahora qué agua vamos a tomar?, ¿no? Pobre Moisés, porque reclamo, yo te cuento cómo era, reclamo a los judíos, él a Dios. ¿Para qué? También Moisés muchas veces dijo, pero me estás cargando, estamos saliendo y me encuentro el agua es amarga. Luego vamos a ir 16:1. Entonces, después de toda la comunidad de Israel, partió de Elim y viajó al desierto de Sin, ubicado entre Elim y el monte Sinaí. Llegaron el día 15 del segundo mes, un mes después de haber salido de Egipto. Ya había pasado un mes. Allí también toda la comunidad de Israel se quejó de Moisés y Aarón. Si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, protestaban. Allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba. Pero ahora tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. Y el Señor hace llover, ¿no? Dios hace llover porque, bueno, Moisés le contaba todo lo que estaba pasando. 17:1. Por orden del Señor, toda la comunidad de Israel partió del desierto de Sin y anduvo de un lugar a otro. Ellos venían de Elim a Sin y ahora de Sin dando vueltas. Anduvo de un lugar a otro. Finalmente acamparon en Refidim, pero allí no había agua para que el pueblo bebiera. Así que el pueblo volvió a quejarse. Danos agua para beber, exclamaron. Miren, les voy a leer solo la reacción de Moisés porque simplemente es un humano al que admiro. Cállense, respondió Moisés. ¿Por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Vamos a leer como si fuera poco. Nos vamos a ir a Números 11. Porque si los israelitas eran una parte, te dije que se habían ido algunos egipcios con ellos. Bueno. Poco después, el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaba.
El Señor oyó lo que decían y se enfurece Dios. Es uno de los pasajes bravos de toda esta historia, porque la verdad que, bueno, si lo vas escuchando pues sí cansan a cualquiera, pero realmente era permanente, ¿no? Entonces, además de los israelitas, la gentuza extranjera, eran los egipcios que se habían venido, que viajaban con los israelitas, comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. Y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. Oh, si tuviéramos un poco de carne, exclamaban. ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis? Ahora era gratis. No eran esclavos ellos, ¿no? Bueno, del pescado que comíamos gratis en Egipto. Y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos. Condimentaban, ¿viste? Le gustaba la comida rica. Pero ahora lo único que vemos es este maná. Hasta hemos perdido el apetito. No hablé del maná y de las codornices ni del cuidado de Dios, pero todavía no decía. Quiero que sepas que el Señor se lleva a su pueblo al desierto antes de la tierra prometida, porque el camino entre Egipto y la tierra prometida estaba en el desierto, ¿no? Pero no los deja a la deriva. Él les da comida, les da pan, les da codornices que llegaban a distintos horarios. Y uno a la mañana, otro a la tarde, había una columna de fuego que los calentaba en la noche y una nube que los acompañaba durante el día. Acuérdense, estaban en el desierto. El sol te mata en el día y el frío en la noche. Todo este cuidado de Dios había, ¿no? Entonces, lo único que escuchamos es queja tras queja tras queja. ¿Y sabes qué? El tema es que dejar Egipto y ser libres de eso, de lo que pasó en esos 430 años, no es lo mismo. Como te decía, entre Egipto y la tierra prometida está el desierto, porque entender que vamos a entrar a la tierra prometida como veníamos de Egipto es como que vamos a arruinarlo todo. Si vos ves a este momento, son peores que cuando estaban en Egipto. Vos lo vas escuchando y la verdad que no es el mensaje de quien está reconociendo lo que Dios está haciendo por él, por ella, este pueblo en sí. Entonces te decía, dejar Egipto y pasar a la tierra prometida tiene algo en el medio, tiene el desierto, y claro que no es fácil pasar por esta situación, pero entender la libertad que Dios les estaba dando era todo un proceso y había que sacarse, pero no los grilletes o no la esclavitud política. Lo que había que sacarse era la esclavitud del corazón y del alma, porque ellos ahora eran libres, pero más esclavos que nunca. No sé si a vos te ha pasado, yo estaban añorando volver. ¿Sabés a qué? Ellos se acordaban, o tal vez repetían, muchos de ellos nunca vivieron lo que estaban diciendo, cuando comíamos pescado, qué sé yo. Ese periodo fue el periodo probablemente en el que estuvo José y el faraón de la época de José, que les dio un montón de beneficios. Todos los demás años, ponele que fueron 300 y pico de años, fueron de opresión absoluta. Pero ellos recordaban solo aquellos primeros años, que fueron tratados porque todavía eran poquitos, todavía no eran una amenaza. Ellos no se acordaron de todo lo demás. Entonces, una de las cosas, acordate que la gran necesidad los puso en Egipto, los puso en el lugar donde después fueron esclavos. Y después no podían sacarse de adentro esa forma de pensar. Se les metió la manipulación en el cuerpo. Si vos podés leer, es una manipulación con Dios permanente, con Moisés. Esto de cómo hacer para sacarte la necesidad de que a vos te dé otro lo que vos tenés que hacer. El Señor les dio tareas cuando los sacó de allí. Ya no eran esclavos, no tenían que hacer ese tipo de tareas, pero sí tendrían que hacer otras. Entonces, para que vayamos entendiendo, muchas veces nosotros nos salimos de los lugares que nos hacen mal, que nos tienen atados, pero salimos físicamente y no salimos ni en nuestra mente, ni en nuestro corazón, ni en nuestro espíritu. Y eso hace que no haya resultado de libertad. Si yo soy libre en Cristo, yo tengo que, el día que yo conozco a Jesús, por ejemplo, que yo digo, entendí la verdad de su sacrificio por mí, al otro día yo miro con otros ojos, sí, soy mucho más feliz, pero también veo todo lo que puedo arreglar, relaciones lastimadas, me doy cuenta que tal vez el trabajo que tengo no es el trabajo que me merezco, es el trato que me merezco.
me doy cuenta de esas cosas. Entonces empieza, en vez de ser algo que viene de arriba, algo que yo tengo que estar haciendo. Tengo que ocuparme de esa relación que arruiné o que ayudé a que se arruinara. Tengo que ocuparme de cómo salir de esta situación, de un trabajo que no me está yendo bien, o de un emprendimiento, no sé, lo que sea de lo que vos tengas que salir, o lo que vos tengas que arreglar, que vos te tengas que poner de tu parte a hacerlo. Para eso, vos vas a tener que renovar tu mente, no alcanza solamente con tener a Cristo como Salvador. En el caso de los israelitas, no alcanzaba con todo lo que habían vivido. Mirá que vieron 10 plagas que ni los tocaron, pero ni con eso ellos lograban entender la mano de Dios y por dónde venía la libertad, de qué los estaba liberando. Sacarse a Egipto significaba no volver a aquel lugar. Muchas veces recordamos como ellos cosas medio románticas, ilusorias, y volvemos a lugares de dolor, de abuso y de daño. Esto le pasó a ellos, nos pasa a nosotros, porque eso se nos mete en el corazón. Todo eso de te doy pero vas a hacer algo, te doy pero vas a depender de mí, vas a poder crecer, pero no más que yo. Eso todo le pasó al pueblo de Israel. Le dieron, y muchas veces vos venías con toda esa necesidad, alguien te dio un montón de cosas, te quedaste demasiado tiempo antes de empezar a resolver con vos. Necesitaste clamar a Dios, Dios te escuchó y Dios no te dio una solución, no te puso en la tierra prometida así teletransportado. Tuviste que pasar por el desierto. Y de eso es que yo quiero decirte hoy. El Señor hoy viene a decirte que vos sos libre en Cristo y que esa libertad está disponible para vos porque libre es Él. Y cuando Él a vos te hizo en el Génesis, Él a vos te hizo a su imagen y semejanza. Y para darte una prueba de que Él ama que vos seas libre, puso 2 árboles, uno del que se podía comer y otro del que no, porque la libertad se prueba. Si vos no tenés opciones, ¿cómo sabemos qué elegiste? Entonces tenés un Dios tan amoroso que pone algo para que vos lo elijas, para que sea tu elección. De eso se trata esta libertad de la que yo te estoy hablando. Vamos a pasar a la otra historia y ya termino. Esta es totalmente diferente. Esta ocurre en Hechos 16. Déjame revisar, sí. En Hechos 16 es la historia de Pablo y Silas. Ocurre también una situación muy injusta, en la que ellos terminan siendo apresados, torturados, castigados, les pegaron con palos en la espalda durante horas y luego los dejaron encerrados en un calabozo, con grilletes, con cadenas, como si fueran los reos más peligrosos. Te cuento y lo leemos. Alrededor de la medianoche, mirá lo que ocurrió. Bueno, terminan encarcelados y puestos como si fueran realmente criminales peligrosos. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios y los demás prisioneros escuchaban. Algunos dicen que si los escuchaban es porque más o menos entonarían. Mirá qué chistoso el detalle. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se le cayeron las cadenas, se soltaron. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas. De par en par, dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó: detente, no te mates, estamos todos acá. El carcelero pidió una luz, porque no podía creerlo, ¿no? Y corrió hacia el calabozo y cayó temblando entre Pablo y Silas. Después los sacó y les dijo, les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo, junto con todos los de tu casa. Y le presentaron la palabra del Señor, tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida, ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer. Y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. Y en esa noche, en la peor noche, en la más injusta, lo primero, hubo una canción, hubo una oración. Qué contraste, ¿no? Estos en serio estaban presos. Aquellos habían sido liberados.
Pero ¿cuál de los dos eran esclavos? ¿Los que estaban libres o los que estaban en el calabozo? Yo en este caso entiendo varias cosas. Me encanta que empezaron a cantar, o sea, es que a mí me gusta cantar, que es algo de lo que a mí me conecta con Dios, ¿no? Me alivia cuando estoy preocupada, me tranquiliza el alma. Es la forma en la que yo puedo tal vez aquietar y también conectar con Dios de una manera muy especial. Parece que a Pablo y a Silas le pasaban lo mismo. Tanta intriga nos da. ¿Qué cantarían? Lo estuve buscando. No se sabe. Él dice que cantaban himnos espirituales. Puede haber sido un salmo, como hizo Jesús en la Santa Cena, que él menciona partes del Salmo 116. Pero no sabemos qué fue lo que cantó. Lo que sí sabemos es lo que produjo. ¿Será? ¿Qué produjo? Pasó todo lo que pasó y la primera pregunta que le hace el carcelero: ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Habrán estado cantando de la salvación? ¿Habrán estado cantando de la gracia? ¿Habrán estado cantando del Señor y el sacrificio y lo que eso trajo en libertad para ellos, que hablando de libertad en el medio de un calabozo? No sé qué habrán cantado, pero probablemente tienen que haber tenido que ver con alguno de esos temas, porque la primera reacción es: ¿cómo puedo hacer para ser salvo? ¿Cómo puedo hacer para ser libre? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Vos y toda tu casa. Promesa de Dios para vos y tu familia en esta noche, en el que vamos a empezar a entender que esto lo tenemos dentro. El Señor nos ha hecho libres desde el primer momento. Podemos, y no tiene que ver con una situación física, material, territorial o política. Esto tiene que ver con lo que el Señor hace en tu corazón cuando vos le permitís que Él entre. Cuando vos vas a sacarte lo malo, si querés podemos poner el ejemplo de lo que era lo egipcio, que se te quedó pegado, pero vas a empezar a vivir en el poder de Dios. La diferencia entre estas dos historias, creo que mucha, y a la vez muchas similitudes, pero puntualmente es Cristo y el Espíritu Santo. Cuando vos conoces a Cristo de modo personal, lo que ocurre en tu corazón es un suceso maravilloso. Empezás a sentir una fuerza que no conocías. Ves, maravillás con la naturaleza como nunca antes, porque ves la mano de Dios, no porque ves algo que está puesto ahí como si nadie hubiera hecho nada por eso. El Espíritu Santo en Hechos 1:8 dice que vino y recibirán poder. ¿Qué quiero decirte con esto? El Espíritu Santo, porque ya Jesucristo no estaba, él había ascendido físicamente, había ascendido al cielo. 50 días después de su muerte, llega el Espíritu Santo a traer la verdadera libertad a aquel pueblo que estaba reunido en aquel momento. Quiero que sepas que a este día se le llamó Pentecostés por la relación con los 50 días, ¿no? Eso significa en su etimología. ¿Sabés que mañana, domingo 23, es domingo de Pentecostés? Han pasado 50 días de la Pascua que nosotros celebramos. Y yo decía: Señor, primero me tocó hablar de libertad en el medio del confinamiento. Y además, en el fin de semana de Pentecostés, Señor, seguramente vos traes libertad esta noche. No importa todos los inconvenientes que hayamos tenido, no tiene absolutamente nada que ver, simplemente se luchó. Pero el Señor tiene el Espíritu Santo para traerte al corazón en este momento. Para que no vivas. Porque vos podés vivir, como te digo, ser libre, pero vivir como esclavo. Para que puedas dominar lo que hoy te domina. Para que puedas entregar lo que hoy te tiene tomado. Yo quiero que sepas que con el poder del Espíritu Santo, vos podés con todo lo que no está bien en tu vida. Aquello que viene dado, que viene por generaciones, aquello que hicieron hacia vos y aquello que vos hiciste hacia los demás. Esa es la libertad que quiero que tengas en esta noche. La libertad de vos y el daño que hiciste, y la libertad del daño que te hicieron. ¿Qué tenés a la mano? ¿Cómo sabemos que tenemos el ADN de Dios? Porque nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y yo le pido en este momento al Señor que empiece a poner fuerza en tu corazón, porque vos tenés esto, que tal vez es uno de los componentes del ADN tal vez que más guardado tenemos. Porque como los egipcios por ahí, como los judíos en Egipto, por ahí preferimos, como judíos del desierto, preferimos dejarnos como esclavos, que mejor que eso es morir, o morir, que peor que eso no va a haber nada
como morir en el desierto, ¿no? Comparaban vivir como esclavos o morir en el desierto. No son dos cosas de ese plano. El Señor tiene una vida nueva para vos. No serás el de Egipto, no serás el del desierto, vas a llegar a ser el de la tierra prometida. La historia del pueblo de Israel termina que ellos llegan a la tierra prometida. La historia de Pablo y Silas aquel día terminó como vos lo ves. Yo quiero que sepas que el Señor a vos te ha hecho libre desde el comienzo, en el proceso y hasta el final. Pedirle al Señor que entre a tu corazón si vos nunca lo hiciste, si nunca te acercaste a Dios de una manera personal, si lo hiciste de una manera religiosa, interpretada, te lo decían, te lo contaban, pero no lo hacías tuyo. Si vos ya conoces a Cristo y estás en plena lucha, el Señor trae el Espíritu Santo para acompañarte en tu batalla y pone a tu lado un ejército de compañeros. Acá estamos en la misma lucha, estamos padeciendo las mismas cosas, luchamos con el miedo, luchamos con el abandono, luchamos con las adicciones, luchamos con tantas cosas juntos, pero estamos juntos y en el Señor tenemos todo el poder para salir adelante. Voy a orar por vos, voy a orar por lo que vos le pedís a Dios que termine en tu vida y aún no termina. Voy a orar para que puedas ser libre, para poder dejar lo que tenés que dejar y no volver. Vos sabés que no tenés que volver. Papá, vengo a vos a decirte gracias. Gracias porque estamos en el fin de semana de Pentecostés. Ni más ni menos vino el Espíritu Santo, Señor, a morar en las personas que creían, a estar con todos. En aquel momento no había distinciones de linaje, no había israelitas y gentiles o extranjeros. Eran todos aquellos que estaban creyendo fervientemente en vos y tu Espíritu pudo venir. Señor, yo te pido que en este momento obres en nosotros para que podamos agarrarnos fuerte de esta parte de vos que es tan difícil, Señor. Es tan difícil la libertad como la esclavitud a veces. Te necesitamos para saber manejarla. Te necesitamos para poder dejar lo que nos hace mal. Vení a nuestro corazón, inundanos, Señor. Yo sé que para que vos nos inundes, tenemos que vaciarnos. Señor, en este momento declaro libertad en nosotros. Nos perdonamos, seguimos adelante para no ser los mismos, para no volver a lo que no tenemos que volver. Gracias por tu poder, gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, gracias por la libertad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta el próximo sábado.